con todas. Y bueno, creo vamos a tratar de aportar un pequeño granito de arena, ¿no es cierto?, a este análisis, ¿no es cierto?, tengo que comenzar diciendo que comparto en gran medida y creo que son análisis complementarios, lo que he escuchado por lo menos, ¿no? Vamos a ver entonces cómo está América Latina ante los desafíos de la pospandemia, que es el tema que nos han pedido, pero yo también antes comenzaría un poco con el contexto mundial, coincidiendo ya con otros panelistas, diciendo que hay una indiscutida unipolaridad en el mundo, que comenzó en 1990, hace 30 años, con la implosión de la Unión Soviética, eliminándose así la bipolaridad mundial surgida después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo ese ciclo se cerró ahí. Y también a partir de la implantación de la unipolaridad se fue minando la multipolaridad complementaria, que era complementaria a la bipolaridad, ¿no? Pero sí, eso se fue minando, y hablemos de Naciones Unidas, el movimiento de países no alineados, etcétera, ¿no? Estados Unidos pasó a ser la potencia hegemónica sin ninguna discusión desde 1990, instalando ese modelo neoliberal a escala planetaria en base al consenso de Washington. Eso fue así. Si bien hay que decir que eso comenzó a cambiar hacia el 2000, ¿no es cierto?, con la recuperación de Rusia, el desarrollo económico de China y también cambios progresistas en América Latina. El BRICS fue un resultado de esa creciente nueva bipolaridad. Se comenzó a tender hacia una bipolaridad. Hay que decir que la aventura política que hizo Estados Unidos en Irak y en todo el Medio Oriente, la crisis del 2008, eso fueron cuestionando esa unipolaridad que en la década de 1990 era indiscutida. Hay una reciente corriente ultraderecha, que hay que decir, hasta neofascista, encabezada por Trump, hay que leerlo también, en mi opinión por lo menos, es un intento de Estados Unidos de fortalecer su base económica tecnológica, sin dejar de lado el capital financiero, pero sí busca fortalecer, y en esa relación de conflicto y dependencia mutua con China sobre todo, pero donde Trump está buscando, digamos, y con obviamente un sector del hegemónico hasta ahora en Estados Unidos, y hay que ver qué pasa en las elecciones, que busca entonces fortalecer la base económica tecnológica de Estados Unidos ante el avance de China, principalmente. Bueno, la pandemia viene en ese escenario entonces, y en la pandemia hay una cuestión importante decir, demostró la falta de liderazgo del principal hegemón mundial, Estados Unidos. O sea, eso fue donde está siendo aplazado. O sea, Estados Unidos no lideró, al contrario, demostró una incapacidad enorme para enfrentar este desafío mundial. Y en cambio se fortaleció esta dupla que podemos decir contrahegemónica. Yo hablaría de una dupla China-Rusia, ¿no? Que hoy están más cerca, a pesar de que Rusia no es un modelo socialista como era en el pasado, con sus socialismo real que le llamaban, pero que estaba muy enfrentado con la China maoísta. Bueno, hoy siendo China una suerte de socialismo, mezcla de socialismo y capitalismo, y Rusia también un modelo claramente capitalista, bueno, pero sí hoy tienen un nivel de entendimiento mucho mayor que en el pasado. Entonces esa dupla China-Rusia de alguna manera es contrahegemónica a Estados Unidos, porque hay intereses que explican esto. Entonces este modelo unipolar podemos decir que está en crisis, ¿eh? Se avanza hacia una nueva bipolaridad o multipolaridad, hay que ver cómo avanza, pero aún es incierto cuál será el resultado de esta crisis. Es incierto, ¿no? La unipolaridad que está agravada por la pandemia deterioró al mismo tiempo la trabajosa multilateralidad que fue construida después de la Segunda Guerra Mundial, como es particularmente las Naciones Unidas. Bueno, y América Latina está en disputa. Esa es la cuestión, independientemente que estemos hoy peor que antes, eso es cierto, pero
lo cierto que los avances autoritarios de la ultraderecha latinoamericana fueron alentados por Estados Unidos en esta disputa que está contra la dupla China-Rusia. Y así hemos visto los golpes de Estado en Honduras 2009, en Paraguay 2012, Brasil 2016, Bolivia 2019. O sea, estamos volviendo a un neoautoritarismo y más los sucesivos infructuosos intentos de golpe en Venezuela, el refuerzo de bloqueo a Cuba, ¿no? Entonces hay un neoautoritarismo, hasta neofascismo preocupante. Muchas elecciones recientes volvieron a ser amañadas como en el siglo XX. Honduras, yo estuve en Honduras y realmente una burla. Paraguay, ni qué decir, Brasil con Lula proscripto y con perspectiva de extenderse más. Está la proscripción de Correa en Ecuador, de Evo en Bolivia. Aún así, el progresismo tuvo triunfo importante en México, en Argentina, aunque también algunas derrotas, donde hubo elecciones más o menos limpias, ¿no? O sea, por eso podemos decir que si habláramos de un campo puramente electoral, cuando las elecciones fueron limpias, no se puede observar un retroceso del progresismo propiamente, cuyo retroceso se da más bien por la combinación de, primero, golpes de Estado de diverso tipo y segundo, proscripciones y elecciones amañadas. Ese es el escenario en que estamos en América Latina. Hay que decir también de que la pandemia mitigó una protesta, creo que la compañera de Chile estaba señalando, como había en gran parte de la región, no solo Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, muchos países hubo una explosión de movilizaciones. Bueno, la pandemia obviamente obligó a la población digamos, a quedarse un poco más en su casa por lo menos. Entonces le dio respiro a los gobiernos de derecha y de ultraderecha. Esa fue la consecuencia objetiva. Los problemas, sin embargo, no se han resuelto y más bien han tendido a agravarse, por lo que el escenario post-pandemia habría que ver, inclusive podría permitir resurgir con más fuerza la protesta social y ciudadana, pero eso está por verse. Pero quiero decir que estamos en un momento de un compás de espera, digamos, entre lo que pasó antes y lo que está pasando ahora. ¿Cuáles son los posibles escenarios en América Latina? Estamos viendo. Ojo, siempre hay que ver el peor escenario. Un posible resultado de la crisis de América Latina post-pandemia sería el triunfo de modelos autoritarios y neofascistas como hay un avance. O sea, no podemos negar que avanza el autoritarismo, el neofascismo en el mundo y en la región. Entonces, estos autoritarismos locales apoyados por Estados Unidos principalmente, ¿no es cierto? Y que le busca tener a América Latina nuevamente como furgón de cola, como en la época del Plan Cóndor, ¿no es cierto? Y donde están en una nueva guerra fría contra esa dupla China-Rusia, hoy, aun cuando el comunismo tradicional ya no existe más. Pero la guerra fría es guerra de intereses, finalmente. Claro, no creo que llegue a una guerra caliente, pero sí hay una guerra fría creciente. Otro resultado, o sea, un resultado entonces es un agravamiento de las tendencias autoritarias y de extrema derecha. Otro resultado es que triunfe una mayoría democrática y progresista de América Latina. Ese sería otro resultado y que tendríamos que luchar por eso, donde recuperemos el rol del multilateralismo, la CELAC, UNASUR, Mercosur, con un contenido más social, no solamente económico, político también, ambiental. Desarrollar la autonomía de América Latina fuera de la tutela de Estados Unidos, de cualquier hegemón, ¿no es cierto?, tener una autonomía. Y tercero, ¿no es cierto?, avanzar hacia una mayor integración de América Latina en todos los órdenes, con una agenda democrática progresista. Este último escenario, o sea, si decimos, bueno, este puede ser un escenario que querríamos tener, es posible, pero para eso deben implementarse. Nosotros sostenemos amplios frentes democráticos progresistas, como ocurrió cuando hubo un avance del fascismo en la década de 1930, y que generó en todo el mundo los llamados frentes populares y que fueron relativamente eficaces. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial fue un gran frente popular contra el fascismo, del capitalismo, el socialismo, el comunismo incluso, que enfrentó al fascismo. Hoy más que nunca
hoy yo lo digo, y lo digo en forma, creo que ya otros dijeron, no es el momento de una izquierda pura, sino que de frentes democráticos y progresistas. El progresismo solo no va a salvar la América Latina, tienen que ser frentes democráticos y progresistas. O sea, el progresismo, más allá del progresismo, tiene que integrar a sectores democráticos también. ¿Cuál sería su programa de un amplio frente y un rol más protagónico del Estado? Tenemos que pensar en eso, un relanzamiento de la integración, la reafirmación de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, en un marco de desarrollo sustentable. Voy a hablar brevemente de Paraguay, ¿no es cierto?, donde nosotros estamos en gran medida, y la mayor parte de las fuerzas políticas progresistas estamos convencidos de que la salida es un amplio frente democrático progresista. De hecho, nosotros intentamos recuperar el gobierno que perdimos por el golpe de Estado parlamentario en junio de 2012, en la última elección del 2018, implementando justamente este amplio frente democrático y progresista. Y bueno, perdimos en datos oficiales por 3,7%, estuvimos cerca de ganar, pero en realidad con todos los fraudes que nosotros mismos denunciamos y que constataron no la OEA, sino otro organismo de observación, en realidad sostenemos que ganamos esas elecciones, pero las perdimos fraudulentamente. Y quizás autocríticamente tenemos que decir que nos faltó consolidar más nuestro Frente Democrático Progresista para poder resistir inclusive al fraude, porque, como digo, electoralmente probablemente ganamos. Tenemos que avanzar entonces hacia la consolidación de un frente social político, social, ciudadano. Nosotros vemos, y en el caso de nuestro país, un trabajo conjunto, organizaciones políticas democráticas progresistas con el movimiento social y ciudadano, y entendemos que ese es el trabajo y eso nos va a permitir llegar a las elecciones de 2023 con posibilidades de transformar nuestro país y pensar entonces en un nuevo paradigma político, social, cultural, ambiental, que lo vamos a ir construyendo con la protesta social y ciudadana, ¿no es cierto? Y en base a eso vamos a ir construyendo ese futuro. Bueno, y para terminar, finalmente, quiero puntualizar 3 puntos claves. Primero, que estamos ante una nueva bipolaridad mundial que se va a acentuar y con una acentuación hacia la extrema derecha. Yo creo que inclusive independientemente de quién triunfe en Estados Unidos, esa es una tendencia, una desgraciada tendencia, como alguien señaló, viene mucho antes de la pandemia y de mucho antes de Trump. Hay una tendencia a desconocer la democracia, a acentuar modelos de extrema derecha, autoritarios hasta neofascistas. Entonces, ese es el punto 1. El punto 2 es que América Latina, en América Latina tenemos que buscar enfrentar eso y avanzar hacia proyectos democráticos progresistas, entonces con bases mucho más amplias que las que hicimos durante los gobiernos progresistas que tuvimos hace unos años. Entonces, con una amplia base social, ciudadana, económica, para enfrentar entonces a la ultraderecha autoritaria y hasta neofascista. Entonces, ese sería mi comentario en cuanto a América Latina. Y tercero, decimos que así, si hacemos así coordinadamente, desde luego cada país va a tener su propia receta, su propia alternativa, pero pensando en gobiernos democráticos, progresistas, con una orientación social, solidario, entonces así sería factible que después de unos años de lucha, primero recuperemos el multilateralismo, que es importante. Segundo, avancemos hacia una autonomía real de la región de cualquier hegemón externo. Y tercero, le demos nuevamente impulso a una integración política, económica y social, cultural, ambiental de América Latina sobre bases lo más amplias posible. En síntesis, creemos que es posible, pero tenemos que, como ya alguien dijo, tenemos que rever nuestras ideas con las que nos manejamos hasta ahora y pensar en ser mayoría realmente en base a un espectro mucho más amplio que el estricto progresismo. Bueno, eso es todo. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, antes de dar paso a la siguiente exposición, que va a ser la última de esta primera ronda,
vamos a aprovechar para invitar a todos los participantes quienes quieran ir en el chat colocando alguna pregunta. Probablemente no podamos leerlas todas, pero la intención de una segunda ronda más breve, que vamos a iniciar luego, será poder de algún modo, además de intercambiar ideas, responder alguna pregunta. Ahora sí, entonces es el turno